Buenos días, tardes o noches, según vayan a ver este video. En este video vamos a hablar acerca de lo que son los logaritmos, la introducción a logaritmos. Cuando hablamos de logaritmos es otra manera de hablar de exponentes o exponenciales. Es una representación que ya sea la podemos expresar mediante logaritmos o exponenciales. Acá tengo la estructura de un logaritmo y se lee de la siguiente manera. Logaritmo en base b de a es igual a c. Y eso lo podemos representar en una forma exponencial como b elevado al exponente c es igual a a. Ambas ecuaciones describen la misma relación entre a, b y c. B es la base, c es el exponente y a es el valor de entrada. Ahora, lo que tenemos que ver acá es lo siguiente. La base de un logaritmo es igual a la base de un exponencial, de un exponente. Ojo con esto porque esto nos va a servir bastante para resolver las ecuaciones. Siempre tienen la misma base. La base de un logaritmo es igual a la base de un exponente. El valor de entrada. A es el valor de entrada de un logaritmo. Valor de entrada. Pero en el exponente o en la ecuación exponencial, A es el valor de salida. Ojo con esto. C es el exponente y c es el valor de salida de una ecuación logarítmica. Vamos a ver más a detalle. Forma logarítmica y forma exponencial. Acá tenemos el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3 y lo podemos representar como 2 elevado a la 3 es igual a 8. Ahora, si nos damos cuenta, la base del logaritmo es 2. Se convierte en la base de la ecuación exponencial. El valor de entrada, que es 8, se convierte en el valor de salida de la forma exponencial. Y 3, que es el valor de salida, se convierte en el exponente de la forma exponencial. Con esto resolvemos las ecuaciones. Veamos el siguiente ejemplo. Logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. La base es 3, la base del exponente también va a ser 3. El valor de entrada es 81, se convierte en el valor de salida de la forma exponencial. 4, que es el valor de salida de la forma exponencial, se convierte en exponente. Es así como se resuelve. Vamos a ver, aquí abajo hay otro ejemplo. Logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2 y tenemos su forma exponencial. Comprueba tu comprensión. Pasa a logaritmos o a exponenciales. Tenemos una forma exponencial, lo debemos de pasar a forma de logaritmo. Empezamos, colocamos logaritmo. ¿Cuál será la base? La base de un logaritmo es la base de una forma exponencial. Entonces colocamos la base. Esta es la base. Colocamos 2. El valor de entrada de este logaritmo va a ser igual al valor de salida, o sea 32. Y eso es igual al exponente 5. Y ya tenemos resuelto el logaritmo. Veamos otro ejemplo. Colocamos logaritmo. ¿Cuál es la base? Exactamente 5. Valor de entrada, exactamente 125. Es igual al exponente 3. Y ya resolvimos el logaritmo. Ahora bien, ahora tenemos un logaritmo. ¿Cuál es la base del logaritmo? 2. Va a ser la base del exponente. 2 elevado exactamente a 6. Y eso es igual, valor de salida es igual a valor de entrada del logaritmo 64. Muy bien. Es así como resolvemos los logaritmos. Tenemos otro ejemplo. Base, muy bien, 4. Exponente, 2, exactamente. Y eso es igual, perdón. Eso es igual a 16. Ya tenemos la respuesta. Ahora, ¿qué pasa con esto? Logaritmo en base 4 de 64 es igual a x. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar la base, que sería 4 elevado al exponente x, y eso lo igualamos a 64.
Pero en esta ocasión tenemos que x es una incógnita. Lo que debemos de hacer es encontrar el valor de x. ¿Cómo lo encontramos? Necesitamos que al elevar el 4 nos dé 64. Podemos empezar con el cuadrado, con el cubo. Si nos damos cuenta, el cuadrado no cumple porque 4 al cuadrado es 16. Probemos con el cubo. 4 por 4, 16 por 4, 64. Ese sí cumple, o sea que x es igual a 3. 4 es igual a 3. 4 elevado a la 3 es igual a 64. X es igual a 3. Después vamos a encontrar una manera más fácil de encontrar estos números. Ahora, este logaritmo en base 6 de 36 es igual a x. Copiamos la base de 6, exponente x igual a 36. ¿Cuál sería el valor de x que satisfaga la ecuación? Muy bien, sería 2, porque 6 al cuadrado es 36. Entonces nos quedaría de esta manera. Muy bien, acá tenemos dos ejemplos más. Estos los pueden resolver ustedes. Encontrar el valor de x y encuentran la solución. También vamos a ver lo que son algunas restricciones. Las restricciones en las variables nos dice de que el valor de b siempre tiene que ser positivo, o sea mayor que 0, al igual que el valor de a. El valor de a tiene que ser mayor que 0. Y por último nos dice que b no puede ser igual a 1. Ahora, ¿por qué no puede ser igual a 1? Hagamos un ejemplo. Imagínense que en un logaritmo b vale 1, o sea la base 1 de, 3. Esto es igual a x, digamos. Entonces, ¿cómo resolvemos este logaritmo? 1 elevado a la x es igual a 3. Díganme un valor en x que cumpla esta ecuación. Ninguno, no existe, pues 1 elevado a cualquier potencia es siempre 1. Entonces, b no puede ser 1. ¿Sí? Esas son las restricciones de los logaritmos. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando resolvamos los logaritmos. Estas son las 3 restricciones. Muy bien, también tenemos logaritmos especiales. El logaritmo común, que es el que son, estos logaritmos especiales son los que más se utilizan. Ahora vamos a ver, logaritmo común es el logaritmo de base 10. De x, digamos, esto lo podemos representar como logaritmo de x, sin necesidad de colocarle la base, y ya se sobreentiende que este logaritmo es de base 10, ¿sí? Cuando vean un logaritmo así, que no tiene base, se supone o se entiende que es de base 10. También tenemos el logaritmo natural. ¿Pero qué es un logaritmo natural? Es un logaritmo de base e. Ya sabemos que es un e, es un número de x, digamos, y esto lo podemos representar de la siguiente manera: una L y una N, logaritmo natural de x, sin necesidad de poner la base E. Entonces, cuando encontremos este logaritmo, ya se sobreentiende que es un logaritmo de base E. Acá tenemos logaritmo de base 10. Lo podemos representar con la notación especial logaritmo de x, sin necesidad de poner la base. Logaritmo de base E lo colocamos como logaritmo ln de x, y se sobreentiende que ambos, uno es de base 10 y el otro de base e. Aunque la notación es diferente, la idea para evaluar un logaritmo es exactamente la misma. Muy bien, con esto ya tenemos para trabajar algunos ejercicios de logaritmos y exponenciales. Más adelante vamos a ver cómo aplicamos los logaritmos y los exponentes para realizar problemas de aplicación. Mientras tanto, repasen esto. Cualquier duda siempre me pueden escribir. Y muchas gracias por la atención.